Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Con el fin de precautelar la liquidez y el flujo económico de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria, el presidente Lenín Moreno el impuesto al valor agregado IVA a pagarse en abril, mayo y junio de 2020. Esta decisión aplica al siguiente grupo de contribuyentes: microempresas, contribuyentes que tengan su domicilio tributario principal en la provincia de Galápagos, contribuyentes cuya actividad económica corresponda a la operación de líneas aéreas y turismo, además de contribuyentes que sean exportadores habituales de bienes o el 50% de sus ingresos corresponda a actividades de exportación de bienes. Ellos podrán cancelar el impuesto a la renta de sociedades del ejercicio fiscal 2019 y el IVA de abril, mayo y junio de 2020 en 6 pagos durante el año 2020, 2 pagos del 10% y 4 del 20% del impuesto a pagar, conforme al 9º dígito del RUC y el calendario previsto. Pichincha Universal. Bueno, ya son exactamente las 8:44. Última entrevista en esta mañana. Está en línea telefónica o vía Skype, no, en línea telefónica, ¿no? En línea telefónica el abogado Andrés Ordóñez, director zonal 9 del SRI. El gobierno nacional, como saben, entre uno de sus decretos, dispuso la ampliación del plazo para el pago del impuesto a la renta, de sociedades especialmente, ¿no? Esto relativo al ejercicio fiscal de 2019 y del IVA a pagarse en abril, mayo y junio del 2020. ¿Cómo se está aplicando estas medidas? Es mi primera pregunta. Les saludamos cordialmente a nuestro invitado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, estimado Washington, estimada Licenia. Buenos días, un saludo a la ciudadanía. Muchas gracias por este espacio no tan importante para poder mantener informada a la ciudadanía, en este caso desde nuestras casas, que es lo que corresponde para combatir a esta crisis. Efectivamente, dentro del tema económico, del sector económico, en lo que tiene que ver el servicio de rentas internas, estamos aplicando este diferimiento en el pago de las cuotas, ¿no? Entendiendo que es un alivio para los sectores en función de estudios, análisis que se hacen de los sectores más afectados en esta crisis, que de manera general todos estamos en esta situación, pero los sectores más afectados son los que están en estos segmentos. Como bien decía en el resumen, en el extracto, son las microempresas o aquellos contribuyentes que hayan tenido ingresos anuales hasta los $300,000 en el ejercicio fiscal 2019. Los contribuyentes que tengan su domicilio principal en la provincia de Galápagos, entendamos que ellos incluso están alejados, es mucho más complejo la situación en Galápagos y necesitan este alivio. Los contribuyentes cuya actividad corresponde a la operación de líneas aéreas, como sabemos, está suspendido todos los vuelos nacionales, internacionales. Entonces, esto es una carga bastante grande, ¿no? Y el tema del turismo, respecto de las actividades de prestación de servicios turísticos de alojamiento y comidas, y el sector agrícola. Y aquellos contribuyentes que sean exportadores habituales de bienes o el 50% de sus ingresos corresponda a esta actividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros como Servicio de Rentas Internas ya hemos emitido las resoluciones correspondientes para la aplicación de este decreto, ya estamos ajustando nuestros sistemas, ya estamos informando a los contribuyentes de cómo tienen que hacer el pago en el caso de que quieran acogerse a esta modalidad. Es importante tomar en cuenta algo, que para el impuesto a la renta aplica únicamente para sociedades, pero la aplicación para lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado, IVA, aplica para todas las personas naturales y sociedades que se encuentren en estos segmentos. Entonces, con esto estamos cumpliendo con los principios de la tributación, ¿no? De simplicidad, de eficacia, proporcionalidad y de progresividad. Estamos conversando con el ingeniero o con el abogado Andrés Ordóñez, director zonal 9 del Servicio de Rentas Internas. Abogado Ordóñez, estos beneficios, si bien son para estos grupos específicos que usted acaba de mencionar, ¿qué beneficio hay para el ciudadano común y corriente que tiene que pagar impuestos
y que se ve también inmerso en esta crisis económica derivada de la situación sanitaria que vive el país. ¿Qué decirles a nuestros oyentes, a nuestros radioescuchas, a quienes nos siguen a través de redes sociales, que en lo personal, cómo van a poder afrontar este pago de impuestos durante estos días, estos meses que dure la emergencia? ¿Qué hay? ¿Qué beneficio tiene el ciudadano común y corriente que no pertenezca a los grupos que usted acaba de mencionar? Bueno, el ciudadano común y corriente sí se encasilla en lo que tiene que ver con los ingresos brutos anuales de hasta $300,000, ¿no? Entonces puede hacer el deferimiento del pago del IVA de estos meses, de abril, mayo y junio. Entonces ese ya es un beneficio. Entonces, precisamente como usted indicaba, ¿cuáles son los beneficios? Que el impuesto a la renta que el ciudadano común tiene, que generalmente no es muy alto el impuesto a la renta a pagar, o no tiene un impuesto a la renta a pagar, el contribuyente puede solicitar facilidades de pago vía web, que lo puede hacer dependiendo del caso hasta 24 meses con la administración tributaria. Entonces no necesita salir, puede hacer el pago en varias cuotas y además puede hacer el diferimiento del impuesto al valor agregado. Entonces ese es el beneficio que hay para, como usted efectivamente decía, no, para el ciudadano común. Y debemos entender que en estos momentos de crisis, en esta emergencia sanitaria, debemos aplicar la progresividad. ¿En qué sentido? En que el que más tiene, más paga. Porque sería ilógico que alguien que sí tiene ingresos, que no se ve tan afectado por esta crisis, contribuya con el Estado. Entendamos también que es un problema bastante complejo, ¿no? Tenemos el petróleo que está aproximadamente en $22, que también es complicado, por lo que el flujo del Estado se apalanca de los impuestos tributarios. Entonces, hay que entender el sentido de progresividad, y estas normas, el decreto, las resoluciones y todo lo que está trabajando el gobierno va enfocado en ese sentido, de atender la emergencia sanitaria y de igual manera no descuidar la caja fiscal para poder hacer frente a esta emergencia sanitaria. Correcto. Abogado, A ver, sigue, Liz, sigue. Abogado, Sí. ¿ustedes tienen estimaciones de cuánto van a dejar de percibir por el pago de impuestos durante esta situación? Yo sé que todavía es bastante temprano, pero ustedes deben tener ya una estimación de cuánto van a dejar de recibir en lo que corresponde a su distrito por el pago de impuestos. Sí, efectivamente, pero hay que hacer una aclaración, que no vamos a dejar de recibir, lo vamos a recibir, pero en cuotas. Lo que va a pasar es que no lo vamos a recibir en ese periodo, ¿no? Pero sí lo vamos a recibir en ese año. Tenemos estimaciones, un aproximado de lo que tiene que ver con el año 2019, ¿no? Que es un comparativo, como usted precisamente indicaba, es bastante temprano como para tener unos datos definitivos o reales, entonces lo que tenemos son estas estimaciones. En lo que tiene que ver con el impuesto a la renta, son aproximadamente 38.3 millones de lo que los contribuyentes como personas naturales generalmente generan para el servicio de rentas internas. De lo que tiene que ver el sector del turismo, son aproximadamente 95.9 millones a nivel nacional, que es lo que se diferiría el pago en 6 meses, o dependiendo, el contribuyente también puede solicitar facilidades de pago. ¿En qué consiste esto? Que no lo haga en los 6 meses, sino que haga su declaración y que haga el pago a través de las facilidades de pago, que como yo le indicaba, es en servicio en línea. Prácticamente todos nuestros servicios están en línea. Es lo que tiene que ver al IVA. En el mes de marzo se estima aproximadamente unos 49.9 millones, abril 6.2 millones y mayo 2.3 millones. Claro que de esto depende también, ¿no?, que las ventas seguramente bajan en estos meses. Entonces, esos valores del IVA que efectivamente se genere es de los que los contribuyentes pueden acogerse a este beneficio o a este incentivo tributario. A propósito de lo que usted señala, me parece importante que les detalle a la gente cómo está esta tabla para el pago de diferimiento en 6 pagos, ¿no? Por ejemplo, el IVA que se iba a pagar en abril, hasta cuándo se puede pagar, y así sucesivamente en los subsiguientes meses. Sí, esos contribuyentes vamos por impuestos, ¿no? En lo que tiene que ver el impuesto a la renta de sociedades en el ejercicio fiscal 2019, independientemente que pueda solicitar una facilidad de pago, que como le digo, el contribuyente puede declarar y solicitar facilidades de pago hasta 24 meses. Pero si es que se acoge a este beneficio, ¿cómo se tiene que hacer? Son 2 pagos del 10% y 4 pagos del 20%, conforme el 9º dígito del RU y el calendario previsto en el decreto ejecutivo. Entonces, vamos a un ejemplo práctico, ¿no?, para que la ciudadanía tenga bastante claro cómo debe aplicar este
este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que un microempresario que no está sujeto al régimen impositivo de microempresas, que recordemos que en la ley de simplificación tributaria ya se dio otro beneficio que era el régimen impositivo de microempresas, que era un impuesto a la renta único y que hacía sus declaraciones de manera semestral. Entonces, esto también coadyuva a poder dar este alivio a los contribuyentes. Entonces, en el ejemplo, que el contribuyente no está en este régimen, en mayo del 2020, por ejemplo, le correspondía presentar su declaración de IVA y el impuesto a pagar por concepto de dicho monto es 100. Con la aplicación prevista en el decreto, ¿cómo debería hacer el pago en las 6 cuotas? Tiene que hacer el formulario de pago en el primer mes y tiene que pagar el 10%. Es decir, el monto, $10 en el ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Y posteriormente tiene que ir generando el formulario múltiple de pagos que le conocemos como formulario 106, con lo cual su segunda cuota será de $10, la tercera cuota ya entramos al 20%, que es $20, la cuarta cuota es $20, la quinta cuota otros $20 y la sexta cuota los $20. Con esto el contribuyente ya habrá cumplido con su obligación tributaria. Otro tema que está pendiente es esta presentación, porque es un trámite este asunto de ponerse al día con los impuestos, es la presentación de los anexos. Allí también hay una disposición específica para la presentación de estos documentos. Sí, efectivamente, como SRI hemos planificado algunas actividades, algunas acciones para mitigar estos riesgos, no de aliviar esta carga a los contribuyentes. El Servicio de Rentas Internas, su gestión, la gestión de nuestra directora, de la economista Marisol Andrade, se ha visto enfocada a la simplicidad y a la automatización de los trámites. Entonces, no necesito, para cumplir con mis obligaciones tributarias de la declaración de IVA o la presentación de anexos, acercarme a las oficinas del Servicio de Rentas Internas, sino que lo podemos hacer en línea. Y con respecto a la pregunta de la presentación de los anexos tributarios, a través de la resolución correspondiente se amplió el plazo para la presentación de estos anexos que tenían que ser presentados el mes de marzo y abril de este año. ¿Cuáles son estos anexos? Tenemos el anexo de reporte de operaciones y transacciones económicas, que le conocemos como el ROTEF. Tenemos el anexo de información de operaciones grabadas y relacionadas con el impuesto redimible a las botellas plásticas, el IBP, el anexo del ICE, el anexo del Movimiento Internacional de Divisas, conocido como MID, el anexo de notarios, de registradores de la propiedad y registradores mercantiles. El anexo de accionistas, partícipes y socios y miembros de directorio, que es el APS, que recordemos que también lo utilizamos para la declaración de rentas de sociedades. Y tenemos también el anexo de fideicomisos mercantiles, fondos de inversión y complementarios. Entonces, ¿cómo se ha presentado esto, no? Que los contribuyentes deben presentar estos anexos dependiendo del noveno dígito del contribuyente. Es decir, si es que son 5, 6, 7, 8, 9 o 0, pueden presentar dichos anexos de acuerdo al calendario. El 5 y 6 hasta el 5 de agosto. El 7 y 8 hasta el 6 de agosto. El 9 y el 0 hasta el 7 de agosto. Aquellos anexos cuyo vencimiento es en el mes de abril se presentarán de conformidad en el siguiente cuadro, ¿no? El 1 y el 2, que esta información está disponible en nuestra página web www.sri.gov.es, que invito a la ciudadanía de que visiten nuestros servicios, que usen nuestros servicios, visiten nuestra página, que tenemos toda la información para poder brindarle esta información. Entonces, retomando, el 1 y 2 será el 3 de agosto, el 3 y el 4 es el 4 de agosto, el 5 y el 6 es el 5 de agosto, el 7 y el 8 es el 6 de agosto, el 9 y el 0 el 7 de agosto. Así es como está previsto esta ampliación de plazos para la presentación de anexos tributarios, y entendemos que sería que todo esto está enfocado a brindar un alivio a la ciudadanía en estos momentos tan difíciles. Doctor Ordóñez, una sola precisión rápidamente. ¿Las cifras que usted nos mencionó de las estimaciones por el pago de los impuestos es a nivel nacional o son solo en lo que comprende la zona 9 del SRI? Comprende lo que es la zona 9 del Servicio de Rentas Internas, que es mi jurisdicción. ¿Y qué comprende qué zona? ¿Qué localidades? Pichincha es la zona más grande, es la que tiene a cargo el 52% de la recaudación a nivel nacional. Entonces, es la que más número el mayor volumen tiene de lo que es la recaudación, ¿no? Correcto, muchas gracias al abogado Andrés Ordóñez, director zonal 9 SRI. Nos ha dado las explicaciones del caso. Liz tiene una memoria excelente, me supongo que se acordará
absolutamente todo lo de los anexos, ¿no? Memoria de elefante, memoria de todo elefante. Pero en nuestra página web, muchísimas gracias al abogado por su información. Sin duda de mucha utilidad para los contribuyentes. Hasta una próxima oportunidad. Con esto, cuando son las 8:58, Liz, nos estamos despidiendo de esta primera emisión. Mañana es viernes, fin de semana. Sigan cumpliendo, por favor, con esta solidaria forma de ser, de comportarse, ¿no? Quedándose en la casa. Si tiene que salir, pues hágalo con las debidas protecciones, porque, obvio, necesitamos salir para comprar cosas, medicina, alimentos, pero hágalo con las debidas protecciones. Amigas y amigos, muchas gracias, Liz. Que te vaya muy bien. Igualmente, Tiguacho, que tengas un excelente día. Igual para ustedes, amigos, una excelente jornada. Nos escuchamos y nos observamos. Estaremos cerca nuevamente. A 12 horas en y a las 17 horas volveremos con Guacho en la tercera entrega de Punto Noticias. A propósito, esto es de última hora, por eso es que quiero comunicarle a la gente, hay una convocatoria que hace la CONAIE y un colectivo de organizaciones a nivel nacional para un cacerolazo que se llevaría adelante el día de mañana en horas de la noche. Estaremos abundando en información en la tarde y el mediodía sobre este tema. Amigas y amigos, muy buenos días.